desarrollando, que es la relación médico-paciente 3, y vamos a iniciar esta clase, la parte de saludarlos y desearles que estén bien, con esta frase que está determinando y está explicando de una manera muy interesante esta decisión, esta división en la visión del médico, que dice que al darle a Atenea a Esculapio 2 frascos de la sangre de la gorgona, le daba el elixir para curar y el veneno instantáneamente mortal. La sangre del brazo derecho de la gorgona era un elixir para la vida, para quitar el sufrimiento, el dolor. En cambio, la sangre del brazo izquierdo era un veneno. El médico entonces está visto de manera escindida, con la capacidad de proveer la vida y también con la posibilidad de hacer daño. Entonces, la forma que nos ha acercado, y de esta manera es que en esta situación de acercamiento a esta clase vamos a ver que la relación médico-paciente no es solamente establecer un vínculo muy especial, sino también realizar actividades que llevan a fines u objetivos que van a determinar los resultados. Entonces, ya aquí, en esta diapositiva, vemos que se formaliza un tipo de actividad jurídica, porque se habla de fines u objetivos, e incluso se menciona que la actividad médico-paciente incluye parámetros de tiempo, de lugar y el rol de los protagonistas, que en este caso ya vienen a ser especialistas que tienen una formación técnicamente muy especializada que va a ayudar a una persona que necesita este tipo de ayuda. Entonces acá ya se empieza a enmarcar la relación médico-paciente en lo que vamos a llamar después el acto médico, ¿sí? Entonces, para poder ingresar a hablar del acto médico, las implicancias legales y éticas, tenemos que referirnos al marco más grande de actividad, de normativa jurídica, que es la Constitución Política del Estado. Esta norma que ordena jurídicamente a un país tiene en la sección 2 el derecho a la salud y a la seguridad social. Y para ir aterrizando, en el artículo 35 señala que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Como ven aquí, hay un marco donde habla de un derecho que tiene la población, que es la salud, ¿sí? En el artículo 36 habla que el Estado va a garantizar este acceso a seguro universal de salud, viendo el seguro universal de salud como un horizonte al que tenemos que llegar. Y aquí va entrando ya en el aspecto jurídico cuando dice que este Estado controlará el servicio de los servicios públicos y privados de salud y los regulará mediante la ley, ¿no? ¿Cómo entonces se va a estacionar esto? ¿Cómo va a tesizar este enunciado en el artículo 39? El Estado garantizará el servicio de salud público y se conoce al servicio de salud privado, regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal. Entonces, ya aquí hay un elemento que va a operativizar esto de vigilar la calidad. La atención de calidad y la auditoría es un mecanismo muy profesional realizado por especialistas en esta área que van a tener que evaluar si los protocolos y las normas son cumplidas por las actividades médicas. Los protocolos que son el enunciamiento de la lex artis del conocimiento actual, del conocimiento científico, de las cosas que están comprobadas científicamente, y que estos protocolos van a determinar cómo ha sido la actividad del médico. Si el médico se ha pegado a esto, entonces diremos que estas auditorías médicas sostenibles implican una evaluación del trabajo del personal que debe estar calificado para esto, debe ser especializado. La infraestructura y el equipamiento se refiere a los procesos y los medios que debe tener una institución para cumplir sus resultados. Y todo eso conforme a la ley. Y esta ley, también citada en el parágrafo 2, sancionará las acciones o omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. Entonces ya estamos enmarcados jurídicamente en la Constitución Política del Estado. Aparte de la Constitución Política del Estado, tenemos también la Ley del Ejercicio Profesional Médico, que es la ley
3131, esta ley que ha sido enunciada el 18 de agosto del 2005 ha sido defendida de una manera muy firme por todos los médicos, es una ley que ya nos enmarca como grupo y como gremio. Y su decreto ha salido en diciembre del mismo año. Los principios de esta ley 3131 implican los siguientes acápitos. Dice que la profesión médica está consagrada a la defensa de la vida, cuidado de la salud integral, individual, familiar y también social. El médico ejerce una labor en el marco de la probabilidad de toda ciencia que también tiene resultados probables. Esto lo dice también esta ley, para hablar de que nosotros somos una seguridad de medios, de procesos, pero no de resultados. Damos todo de nosotros para llegar al mejor resultado posible. Pero eso es una probabilidad. También señala que el médico actuará con autonomía e independencia guiado por normas y protocolos vigentes. Y finalmente señala que en el ejercicio profesional el secreto médico es inviolable, es algo que está inserto per se en la selección del paciente, proteger toda la intimidad del paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son los deberes más importantes que menciona esta ley 3131? Primero, cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, que fue dictada por la Asociación Médica Mundial. En realidad es una actualización del juramento hipocrático que se ha hecho en la Convención de la Asociación Médica Mundial del año 2017 en Chicago. Entonces, han salido varios principios éticos que se sugieren que sean parte del juramento hipocrático, que van a realizar los médicos y se realizan cuando termina la carrera. Estos enunciados de la Declaración de Ginebra, principios éticos del médico, son muy importantes y por eso me he tomado la libertad de enviarles acoplada a esta clase el material para que lo puedan revisar, que lo puedan leer y para que puedan reflexionar. Entonces, toda esta declaración está yendo junto a esta clase. También la ley 3181 especifica que el médico debe colaborar con las autoridades del Sistema Nacional de Salud en caso de epidemias, desastres y emergencias, como la que estamos presentando, y debemos estar pues cumpliendo con las exigencias de cuidar la salud de la población. También aquí entra el respetar el consentimiento expreso del paciente en función de todas aquellas cosas que le atañen a su cuerpo, a su salud. Y este es un interesante camino que se ha logrado para poder obtener el consentimiento informado del paciente. Guiarse por protocolos oficiales, que son las normas técnicas del conocimiento actual, que son con las cuales se va a emparejar la actividad del médico. Se va a hacer una evaluación paralela para ver si se cumplen estas normas técnicas, normas del conocimiento científico actual. Estas normas es una aproximación de un momento determinado al conocimiento de la ciencia. Lo ideal sería que cada 3, 4, 5 años se estén revisando. Y eso es lo que la norma dice, por lo menos cada 3 años debería revisarse. ¿Sí? También un deber del médico es brindar atención en riesgo de muerte y en caso de urgencia ningún médico, centro de salud, hospital o clínica podrá negar la atención básica que tiene que ver con el médico. Entonces el acto médico ya es un acto jurídicamente establecido y tiene ciertas características. Es un acto relacional porque bueno, básicamente se está enmarcando en una situación de dos personas en las cuales uno técnicamente especializado, muy calificado, va a ayudar a otra persona. Entonces hay un marco relacional que hemos visto en las clases anteriores. Es un acto racional porque a partir de toda esta especialización, de todo este conocimiento, de este bagaje de situaciones que uno ha conocido y ha comprendido y aprendido, las tiene que ejercitar buscando el mejor resultado para el paciente. Es un acto único y irrepetible, sí, evidentemente cada entrevista, cada consulta es única, podemos estar semanas, meses y hasta años con algún paciente y cada consulta es única, cada evento médico es único. Igual, cualquier tipo de actividad, de consulta de medicina interna, de cirugía, cualquier intervención va a ser única e irrepetible. Y es un hecho jurídico porque tiene ciertas características el acto médico. Primero, la profesionalidad, que se refiere a la capacidad técnica de un sujeto que tiene el reconocimiento social de ejercer esa actividad profesional. Títulos, maestrías, en fin, que son reconocidas por universidades calificadas en Bolivia y en todo el mundo.
Una ejecución estandarizada porque tiene que regirse a protocolos y a normas establecidas que hablan de esa capacidad del médico de poder realizar su actividad al 100%. Tener una finalidad, porque está hablando de que buscamos resolver un problema de salud, ayudar en lo posible curar a un paciente. Y es lícito, porque está legalmente reconocido. Tenemos la posibilidad de ejercer en un territorio determinado. Cuando ocurre un evento médico y hay problemas, entonces rápidamente la estructura social se pregunta, ¿es tolerable este delito que ha ocurrido porque ha habido un daño? ¿Ha sido intencional o doloso, imprudencial o culposo, o preterintencional, que es el dolo más daño? Aquí entonces la sociedad nos enmarca y el aparato legal nos dice muy bien cuál es la sociedad de todo y qué es lo que ha pasado. Entonces nosotros estamos enmarcados en el inciso B, imprudencial o culposo. Significa que las cosas que ocurren están sujetas a una determinada situación que no se buscaba producirse y que se ha producido. En el A nosotros no tenemos ninguna intención o dolo para hacer esto, de ninguna manera, mucho menos en el C, que es algo que se busca propositivamente hacer. Los médicos estamos enmarcados en el inciso B, que es imprudencial o culposo. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que por mucho que los resultados hayan sido involuntarios y sin dolo, y que haya sugerido situaciones de azar, de cosas que no están bajo nuestro control, si esto constituye un perjuicio para el paciente o para los familiares, estos pacientes tienen derecho a pedir explicaciones, recompensas o retribuciones. ¿Por qué? Porque hemos dañado, se ha producido un daño, y esto entonces tiene que verse en la parte legal. Como la salud es un bien jurídicamente protegido, como han visto en la Constitución Política del Estado, la iatrogenia tipo 3 o el error médico está relacionado con derecho penal, y ahí sí tendremos que responder a la justicia. ¿Sí? Como el médico ejercita una capacidad reconocida al juzgar un acto concreto, tiene que calificarse como antijurídico. ¿Qué significa esto? Esto significa de que hay eventos y situaciones que ocurren de una manera negativa, pero que no están planeados directamente dentro de un hecho jurídico penal, que pueden tener una figura antijurídica, que significa que hay una valoración un poco diferente. Este es similar, por ejemplo, una actividad médica, un accidente similar, por ejemplo, a un sujeto que está caminando por la calle y de repente lo asaltan y él por querer escapar, sin querer golpea al asaltante, este cae, se golpea la cabeza y tiene una lesión muy grave, o incluso puede llegar a morir. Entonces entra en una visión llamada antijurídica. ¿Por qué? Porque si bien es un evento negativo, pero al mismo tiempo hay cierta característica particular. En la parte médica la culpabilidad es muy subjetiva, porque hay tantos eventos que ocurren, tantas situaciones azarosas, y a una conducta imprudente se la puede llamar reprochable para resultar que no es dolosa y que intervino lo fortuito, pero que hay que evaluar, y en ese caso se puede valorar legalmente. Por lo tanto, si nosotros, los médicos, no medimos nuestras limitaciones, somos imprudentes, o actuamos en caso en que se basan nuestros conocimientos que llaman pericia, o no hacemos lo que tenemos que hacer, ingresamos al test de no de lo punible. Por lo tanto, es muy importante remarcar esto, que la mala preparación y la falta de ética nos llevan al test de no de la iatrogenia denominada culpos, y esta es una situación problemática. En ese contexto, cuando yo estaba pasando clases de auditoría médica con profesores de México, les decían, la única manera que el médico se defiende es que tenga una muy buena preparación, que haga las cosas de la mejor manera posible, que su historia clínica esté completa y que se haya pagado a las normas y a la lex artis. El médico es el único que se va a defender, no va a haber abogado que lo defienda adecuadamente como el médico puede defenderse a sí mismo. Por ese motivo es que tenemos que evitar entrar en situaciones culposas, ¿sí? En lo referente a la iatrogenia, la obligación del médico no es seguir a los resultados, sino a todos los medios que emplea. Esto es muy importante recordar, que ponemos todo nuestro empeño, entonces nuestra capacidad para tratar al paciente. Cuando ha estado correctamente llevado, todo como les he mencionado, no hay materia de reproche, ni moral ni jurídico. Es importante que lo conozcan, y aquí viene una reflexión que les hago siempre a mis alumnos, y es el hecho de que el conocimiento es tan vasto que siempre nos va a
rebasaron. Pero lo que hoy día no sabemos, mañana tenemos que saber. Lo que hoy día no sé, hoy lo revisaré. Hoy entraré a internet, veré la última publicación, el último paper, el último review, de qué se trata. Y sobre eso entonces habré avanzado. Todos los días tenemos que estar revisando. A eso hemos apuntado y en eso estamos. Muy bien. En relación a las normas éticas, tenemos que hablar de la ética y la moral. La moral como es el gran paraguas de la conducta adecuada del ser humano y la ética como es su actividad, su ejercicio. Entonces hay semejanza entre la moral, sí hay semejanzas. Los dos casos se tratan de normas, percepciones, deber ser, lo que vemos de bueno en una población, las costumbres y los hábitos que hacemos para una convivencia social. La moral, dentro de las semejanzas con la ética, es el conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, buscando lo mejor para la siguiente, que cada vez seamos una sociedad mejor. Y la ética es el conjunto de normas que el sujeto ha esclarecido y adaptado en su propia mentalidad, que las ha hecho propias como un ejercicio permanente de relacionamiento con el otro, normas éticas. El deber ser, el hacer el bien por el bien mismo. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias que puede haber entre la ética y la moral? La ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de una propia reflexión y de su propia elección, una libre elección que hace. En cambio, la moral es un conjunto de normas que nacen en el seno de una sociedad y como tal ejerce influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. La crítica moral es terrible y tenemos que adecuarnos a este tipo de deseo de juicio moral y de buenas costumbres y de hábitos adecuados buscando el bien de la población. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son entonces las normas éticas profesionales en medicina? Las vamos a mencionar y ustedes las van a reflexionar también en las normas en el juramento hipocrático actual que va a llegar a sus manos. El primer aspecto ético en la actividad profesional es la no maleficencia. Esto significa que el médico lo primero que tiene que hacer es no hacer daño, primero no hacer daño, ejercer una actividad que no dañe en lo mínimo al paciente. Entonces, esto es algo que tiene que plantearse el médico como un principio. El segundo, de beneficencia, que es buscar el bien, que es buscar hacer lo mejor para el paciente. Ejercer esta capacidad de ser benéfico. La autonomía. Aquí tiene una doble vertiente. La autonomía ética en el sentido de que el médico debe actuar sin ningún tipo de presión, que debe ser totalmente libre en realizar su actividad de la manera más adecuada. Y también tiene que ver con la posibilidad de que el paciente sea respetado en su autonomía, en su capacidad de decisión frente a maniobras médicas que tienen que ver con su cuerpo, con su salud. Aquí es muy interesante que en la última parte de esta clase que vamos a ver, el consentimiento informado, cómo la beneficencia era lo que primaba en las reglas éticas y cómo la autonomía ha ido surgiendo y poniéndose a la par y quizá yendo un poquito más allá. Y esto es importante que lo vayamos viendo. La justicia como el hecho de tratar a todos de la forma más igualitaria, más equitativa posible, sin tomar en cuenta diferencias de sexo, de edad, de raza, de religión, en fin, tenemos que ser justos en este aspecto. La confidencialidad que ya está inserta dentro de lo que es el secreto médico y la misma relación médico-paciente que deben darle las mayores seguridades de que el paciente va a estar cubierto de todas las cosas que están produciéndose en la relación médico-paciente, incluso cuando tenemos la posibilidad de que un paciente accede a que lo veamos con ustedes, queridos alumnos, todo lo que desarrollemos en la consulta, todo el diálogo debe ser tratado con mucha confidencialidad. Esto no debe ser expresado hacia afuera, respetar esto. Y el respeto a la dignidad por el hecho de ser un ser humano es digno de toda consideración. Esa condición ya habla de la dignidad humana per se. La solidaridad, como acercarnos a la preocupación del hecho, compartir y tratarnos de una forma muy solidaria y unido a la honestidad, ser lo más sinceros posibles y apegados a la ética. Eso no solamente se trata con el manejo del paciente, sino también el manejo entre nosotros. Los médicos tenemos que ser muy solidarios, honestos, tratarnos de la mejor manera posible, con mucho respeto.
No vale el hecho de decir, no, mi colega ha hecho esto o lo otro, o hacer comentarios inapropiados. No, los médicos tenemos que ser solidarios, honestos y respetuosos también entre nosotros como colegas profesionales. ¿Sí? El consentimiento informado, que ya va abarcando la última parte de esta clase, es una experiencia y un elemento integrante de la Lex Artis, que ahora se ha constituido una exigencia ética y legal. Y eso se ha ido desarrollando desde mucho tiempo atrás, desde principios del siglo pasado. En Estados Unidos se han desarrollado las postulaciones del consentimiento informado a través de postulados que lo ha hecho John Locke, quien ha vivido entre 1632 y 1704, que ha sido un médico filósofo que ha plantado ciertas bases de acercamiento a la parte jurídica dentro de su tipo de pensamiento y filosofía. Y de esta manera se han ido dando las bases para que se vaya hablando del consentimiento informado, que es un cambio de la ética hacia el respeto de la autonomía. Recuerden que antes el máximo principio ético era el de beneficencia. Hacer todo para salvar la vida del paciente, hacer todo por el paciente. Y aquí hablaba de que lo más importante era salvar la vida y utilizar todos los mecanismos para esto, prolongarla, pero actualmente el principio ético básico es más bien el hecho de dar la mejor calidad de atención y también el mejor bienestar posible frente a los procesos de las enfermedades, ¿no? Asegurar que el paciente tenga lo mejor en calidad de vida. Entonces aquí se habla de la autonomía y se va hablando sobre este aspecto. En ese sentido, podríamos decir que el consentimiento informado va a ser definido como la conformidad de que el paciente exprese su aceptación o rechazo. Es importante esto, a una determinada maniobra disponiendo de la debida información. Por lo tanto, es una obligación legal y ética, reglamentaria, de informar al paciente de una determinada observación médica, de una determinada actividad médica que vamos a hacer. Obviamente, con una posibilidad de llegar a que el paciente nos entienda lo que vamos a decir, utilizando un léxico, un lenguaje apropiado para cada persona de acuerdo a su nivel de instrucción. Eso se tendrá que entender, ¿sí? Entonces, aquí hay dos reglas éticas que han estado un poco en contradicción, en una pugna, podríamos señalar, el principio de beneficencia y el de autonomía. El de beneficencia, entendido como lo que es médicamente beneficioso para el paciente, lo que el paciente considera beneficioso, y lo que es beneficioso para los seres humanos como tales, interpretado de la función del médico. Entonces, esta era la visión de que el médico tenía una actitud más o menos paternalista. Y el principio de autonomía, que se basa en el reconocimiento de la individualidad de la persona, su unicidad y alteridad de la persona en relación a qué es único y qué es el otro. Y quiero respetar porque es aparte de mí, tengo que respetar esa individualidad. Y también apoyándose el principio de autonomía en que las determinaciones sobre la salud del paciente son de su exclusiva incumbencia personalísima, que está remarcando esta decisión propia y única. Entonces aquí las cosas vienen en un contexto de respetar este tipo de decisiones. Es interesante cómo ha ido avanzando esto y acá me he tomado el trabajo de buscar hechos jurídicos que han sentado jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Significa que son eventos legales que han ocurrido en los estrados judiciales que han sido un elemento que por primera vez se ha presentado y que ha sido algo que ha determinado las conductas posteriores, ha sentado jurisprudencia. El primer caso, el caso Salter de 1717, es de una señora que les ha hecho un proceso legal a dos médicos, a Baker y Stapleton, porque los ha acusado de mala práctica. Yo no entiendo cómo se han podido dar las cosas, han sido muy adecuadamente llevadas por estos disque colegas, porque estaban determinados a tener problemas. Ella era una señora que se fracturó la pierna y que iba a verlos a estos médicos, y estos médicos lo que hacían era refracturarle la pierna, volverla a fracturar, porque estaban utilizando y estaban probando un equipo ortopédico para mejorar las fracturas. Entonces, obviamente, este tipo de actitud fue llevado a un juicio
y la señora Salter entonces ganó este proceso que fue determinado por mala práctica. Ex colegas fueron entonces legalmente intimados por mala práctica. El caso Amor en 1905 va un paso más adelante, también es asentado en jurisprudencia. Jane Moore es una señora que tenía lesiones en los oídos. Fue donde el especialista y quedaron en que le iba a operar el oído derecho. Y el oído izquierdo tenía también un problema. Pero expresamente la señora Anne le dijo al especialista que no le opere el oído izquierdo. Pero seguramente cuando operó el oído derecho le fue también al colega que dijo, ahora le opero el izquierdo y le operó también el izquierdo. Aparentemente las cosas no fueron mal, pero la señora demandó por agresión, porque no había ella expresado que le opere, aún más, había dicho que no le opere el oído izquierdo. Probablemente ella quería ver cómo iba la operación, cómo salía de la operación, y en función de eso decidir. Entonces, sí, la señora Anne Moore en 1905 ganó el proceso contra el médico y esta vez fue la figura de agresión. En 1957, ya más cerca, el caso de Martin Salgo de un ciudadano que tenía problemas y que le tenían que hacer una ortografía contrastada. Y por lo tanto le pusieron contrastes y hicieron una serie de maniobras que como un efecto secundario a las maniobras y a la aplicación de contrastes y todo eso, presentó una paraplegia. Una paraplegia, no podía mover las extremidades inferiores. Entonces, él hizo un proceso contra el médico indicando que el médico no le había explicado todo y no le había dicho que esa era una probabilidad que le podía ocurrir. El médico, para defenderse, expresó de que no se le podían decir a los pacientes toda la información de las cosas que podían ocurrir, aunque sean remotas, porque en ese caso probablemente muchos pacientes no se beneficiarían de actividades médicas. Acá el tribunal falló en contra del médico y obligó a partir de 1957 para adelante a que todos los médicos deban dar la información completa y veraz de lo que ocurre en las maniobras médicas, quirúrgicas, médicas y farmacológicas. Entonces esto ya fue una jurisprudencia. Entonces aquí se abre un debate y evidentemente si uno lee un protocolo o un borrador de un proceso informado por una cirugía, lee y prácticamente hay muchas cosas que uno le preocupan. Hasta una hemorragia, entonces no quiero saber que se puede morir de una hemorragia, o se puede dar. Pero esto es algo muy complicado, entonces había que plantear algún tipo de información que pueda ser dada con más cautela. Y ahí surgió el privilegio terapéutico que está hablando de la posibilidad de manejar la información según una visión del profesional llamado un estándar profesional o según un estándar de las personas razonables, donde el médico decía que hay ciertas personas que se beneficiarían de una intervención quirúrgica, de una maniobra médica, pero que si le daban toda la información completa probablemente rechazarían y no estarían en condiciones o les haría mucho daño psicológico el hecho de saber todo lo que se podría hacer, explicar cómo va a ser el procedimiento y las complicaciones. En ese caso sí, se podría evaluar a una persona y ver si realmente no podría tener toda la información posible, pero es características de personalidad, además de su propia capacidad de entender. Esto entonces es algo que se ha planteado como un privilegio. El caso Candura, el caso más cercano a nosotros de 1978, es de la señora Candura que se presenta como una paciente que tiene un inicio de gangrena en una pierna. Entonces el médico le explica que esa infección es muy seria y para poder evitar que surja una sepsis y que haya una muerte por sepsis, que le tenía que amputar la pierna supracondilia, ¿no? Por encima de la rodilla. La paciente firma su consentimiento informado, pero después de reflexionar se desanima y le dice al médico que no quiere hacerse operar. La hija, cuando se entera de esto, le dice que no era posible, que ella tenía que hacerse operar y entonces entra en una diatriba, entra en un problema. La señora Candura no quiere y su hija exige que se opere, porque quiere que se salve la vida. Ella no quiere.
Entonces ella le hace un proceso donde quiere declararla con discapacidad mental. No, la quiere incapacitar para tomar decisiones jurídicamente para que la hija pueda ser la tutora y ella autorice la cirugía en buen plan. Y ella dice, mami, tú no puedes, te vas a morir, yo no quiero que te mueras, por lo tanto, yo voy a hacerte un proceso para declararte que no tienes la capacidad jurídica para usar. Yo soy tu tutora, yo entonces voy a firmar la cirugía. Entonces, llevada hasta un proceso, la señora Jandura gana el proceso, porque ella dice, prefiero morirme a tener que vivir con una sola pierna, prefiero la muerte. Y ella se plantó en esto y exigió esa situación y ella ganó. Dentro del drama de esta situación, entonces, ahí surge el principio de autonomía, que ya se ejercita como la libertad de una persona que expresa sobre su cuerpo, sobre su situación. Este sería motivo de una película, como han habido películas en este proceso del procedimiento informado, donde la persona ejercita su capacidad de autonomía y de libertad. En ese contexto, entonces, actualmente, podríamos ver nosotros que el consentimiento informado tiene un fundamento básico que es el derecho a la libertad. Ahora bien, aquí los médicos tenemos que manejar con mucha profesionalidad y con mucha empatía y con mucho respeto. No podemos decirle a un paciente, mire señor, firme esto por favor. No, no, doctor, mire, hablaré con mi esposo, con mis hijos. No, 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 firme rápido porque si no, no va a haber quirófano por usted para mañana, en fin. No, no, el paciente debe tener el plazo desde la inicio necesario que el médico observe, que le ofrezca para que resuelva las situaciones más delicadas con el contexto familiar. Es un plazo de reflexión que debe tener. No hay que presionar al paciente. El riesgo terapéutico tiene que estar muy bien determinado, muy bien sopesado, y ya hay formatos donde está escrito para cada cirugía el tipo de explicación que se da al paciente. Todo esto, obviamente, hay que hablar con el paciente. No es darle un documento para que firme, hay que hablar y hay que asegurarnos que el paciente entienda y que resuelva las cosas. El privilegio terapéutico que se tiene es una situación un poco delicada, pero que sí está enmarcando la relación médico-paciente y básicamente tiene esta concepción paternalista del médico que se va a querer regir por la beneficencia. Yo sé lo que es mejor para el paciente. Aquí hay una concepción utilitaria también donde podemos utilizar la misma expresión para no hacer que el paciente agarre y cierre la puerta a una maniobra que le va a salvar la vida potencialmente. Y la mentira piadosa que es la esperanza, la esperanza que siempre vamos a dejar abierta. Y es la esperanza que debemos dar a los pacientes, no porque esté escrita, no porque de memoria esté leyendo un texto de ética o de ontología médica donde yo determino la esperanza, sino la he vivido. Era un paciente muy joven, de unos 38 años aproximadamente, que tenía pancreatitis, era un paciente mío de varios años atrás y estaba con una pancreatitis, y me llama un día el cirujano y me dice, sabes, te estoy llamando aparte para que lo visites a un paciente tuyo que está internado y lo vamos a operar, no solamente para que lo visites y hables con él, sino también para que te despidas, porque tiene una pancreatitis tremenda, lo vamos a operar y la mortalidad es tan alta que es seguro que se va a morir. Entonces, mira que lo visites. Así que yo fui a verlo. Inicialmente estaba en una posición antiálgica doblada sobre sí, con mucho dolor. Y cuando yo me acerqué a hablar con él, a saludarlo, me miró y me dijo, doctor, de esta voy a salir, y yo voy a salir de este problema. Lo miré a los ojos y me dejó desarmado. Dije, ¿o es una negación terrible o es una esperanza la cual se está agarrando así? Respeté esa visión, dije, yo espero que sí, espero que sí. Aunque en mi mente estaban sonando las palabras del colega. El paciente ingresó a la cirugía y sobrevivió, salió bien, se recuperó. El cirujano me decía que no entendía qué había pasado. Que lo iba a publicar, le dije, publicarlo, ¿no? Pero hay cosas que ocurren más allá de las maniobras médicas y yo creo que tiene que ver mucho con la esperanza, con el azar o con esta posibilidad de aferrarse a la vida. Y a veces las cosas no van bien, también es la otra parte, la otra cara de la moneda. Entonces,
El consentimiento informado es un consentimiento libre, verbal y escrito. Debe ser un documento que quede plasmado. La información debe ser clara, entendible para el paciente y veraz. Ahora bien, a pesar de que tengamos un consentimiento informado, puede haber algún tipo de maniobras que van más allá de lo permitido. Tenemos que ver y quizás tengamos que ir más allá de lo que se ha escrito. Por ejemplo, que requiere intervención mayor a lo planificado, eso sí le va a salvar la vida al paciente, que sea de extracción inmediata, como al haber encontrado un tumor que sí puede ser extirpado y que sí debe ser extirpado, porque los tiempos quirúrgicos son así, no se puede volver a intervenir, el paciente es muy delicado, ha ingresado con todos los riesgos quirúrgicos y hay que sacar el tumor, no hay vuelta de hoja. Entonces, vamos más allá de lo permitido y tienen que ser grave y de urgencia. En este contexto que ustedes están revisando, ustedes se darán cuenta, básicamente, que estamos yendo más allá de lo que deberíamos ir. En mi condición de auditor médico y también en mi situación que he revisado a muchos aspectos legales, se menciona que es mejor que el médico tenga un problema porque ha ido más allá de lo que tenía que ir, que no hacer las cosas. Si uno no hace las cosas, es negligencia. Y la negligencia es mucho más grave de defenderla que ir más allá de la situación, que nos ha llevado justamente el enfrentar un riesgo inminente de muerte a través de una actitud médica. Hay excepciones para el consciente informado, evidentemente hay excepciones, las emergencias, los procesos de interés general como son las vacunas, que no les vamos a preguntar a la población si la quieren o no la quiere, sabemos que eso va a ayudar muchísimo, y la renuncia también, porque hay ciertos aspectos de la circunstancia y personalidad que se dan y que puede ser que el paciente pueda decir, por ejemplo, de acuerdo a sus rasgos de carácter, que no quiere que le demos toda la información, que se le pone muy ansioso saber todo lo que va a hacer y lo que puede pasar y que renuncia a tener toda la información que va a quemar el consentimiento sin tomar en cuenta eso. También el estado mental de un paciente, cuando no es normal, no va a entender, entonces eso hay que realizar. Obviamente cuando se encuentra inconsciente y está en un riesgo inminente de muerte, o sea un menor de edad, en este caso no es que no vamos a avisar, sino vamos a hablar con los padres, los tutores, a responsables del menor para que tenga toda la información sobre esta situación y se pueda llevar adelante. ¿Sí? Para finalizar, entonces, decirles que el médico, nosotros siempre debemos actuar con toda la prudencia, oportunidad y mesura que nuestra arte nos aconseja. Pues la relación médico-paciente, les dije anteriormente, es una de las más complejas, pero más representativas de las interacciones humanas. Es repetir que si actuamos dentro de la lex artis, actuamos con responsabilidad, hacemos las cosas que debemos hacer, estamos capacitados y preparados, ninguna de nuestras actitudes va a ser reprochable. ¿Sí? Bien, queridos alumnos, terminamos esta clase. Les invito a que me escriban preguntas, que me den su opinión sobre la clase y también lean el material que les estoy enviando para que tengan claramente ustedes percibido lo que es la ética y nuestro moderno juramento hipocrático. Muy buenas tardes.